buenas noches, amigos. Es para mí un gran gusto saludarlos nuevamente en estos jueves neumológicos y quiero agradecer a nuestro presidente, el doctor Jesús Vázquez, su amable invitación para coordinar el webinar del día de hoy que hemos preparado para ustedes de una manera probablemente un poquito diferente a las pláticas tradicionales, en que vamos a tratar de que esto sea algo muy práctico. Y lo hemos llamado el taller de fenotipificación en asma. Agradecemos a nuestros amigos de Novartis su amable patrocinio para que podamos realizar este evento sin ningún costo para todos ustedes. El programa que tenemos para el día de hoy va a consistir de 3 ponencias. Estas 3 ponencias van a estar dirigidas a tratar los casos particulares que vemos en asma. Vamos a discutir un caso clínico de un adulto que empezó con asma desde que era un niño. Luego hablaremos de un adulto que inició con asma ya siendo adulto. Y cerraremos con la tercera ponencia, que será una guía práctica de fenotipificación en asma. Al final tendremos la tradicional sesión interactiva en la que les vamos a pedir su participación. Vamos a tener una encuesta que les solicitaremos que nos ayuden a contestar. Y desde ahorita les quiero pedir un favor, aunque pueden usar el chat para las preguntas que ustedes tengan. Vamos a hacernos el propósito de no preguntar nada relacionado con COVID, por lo menos por el día de hoy. Y déjenme presentarle a los ponentes de lujos que tenemos el día de hoy. Pues nada menos para presentarnos el caso de un niño que empezó con asma y avanzó hasta la edad adulta con esta enfermedad. Tendremos a la doctora Carmen Cano. Carmen, muchas gracias por aceptar la invitación y estar con nosotros. Ya ampliamente conocida, pues está bastante ocupada ahorita en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, y no precisamente con el asma, sino atendiendo a toda esta gran gente que está sufriendo nuevamente la tercera oleada. Y la va a acompañar también del INER con la presentación del paciente adulto, nuestro amigo el doctor José Luis Miguel Reyes. Ellos dos, como ustedes saben, pues se encargan de la clínica de asma del INER, pero bueno, en estos tiempos están teniendo que diversificar sus actividades por razones más que obvias. José Luis nos hablará entonces del adulto que empezó con asma siendo adulto, y la tercera ponencia estará a cargo de un invitado de lujo de Argentina, el doctor Daniel Kolodenko, gran amigo ya de nosotros. Él es director de la carrera de especialistas en neumología en la Universidad de Buenos Aires, es el ex jefe de alergia e inmunología del Hospital María Ferrer y es expresidente de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Y él nos estará dando la guía práctica de fenotipificación en asma. Y bueno, pues vamos a dar paso a la primera ponencia a cargo de la doctora Carmen Cano. Carmen, por favor, si puedes tomar la palabra y hacer control de la pantalla. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias al doctor Jesús Vázquez y también gracias al doctor Rendón por la invitación a este webinar. Y pues bueno, me gustaría platicarles de una paciente que pues finalmente todos convivimos entre neumólogos pediatras y neumólogos de adultos, y pues en el hospital en donde estoy tenemos esa oportunidad de ver a los pacientes en la edad pediátrica y posteriormente el seguimiento en los pacientes adultos. Y bueno, pues esta es una mujer que tiene actualmente 20 años de edad, es originaria y residente de la Ciudad de México, y como antecedentes de importancia, pues solamente su madre con rinitis alérgica. En casa no tiene ninguna situación de exposición ambiental, únicamente la convivencia con 2 perros. Y en los antecedentes perinatales, que si bien a veces en los adultos pues ya es difícil recabar la información, cuando tenemos la oportunidad de evaluarlos de la edad pediátrica lo podemos saber. Y a veces es importante para el asma, pero en este caso esta paciente no hay ningún antecedente de relevancia para la enfermedad. Como antecedentes personales patológicos, tiene una cirugía por adenoamigdalectomía a los 6 años de edad, es alérgica a la penicilina y a la ceftriaxona, y además tiene pruebas cutáneas positivas para el ácaro del polvo, girasol, ciprés y pastos. Y bueno, esta paciente, si bien inició en la niñez, pues vemos que a los 6 años tiene solamente el diagnóstico de rinitis alérgica y fue tratada por su médico pediatra con montelukast y mometasona intranasal de forma intermitente. A los 11 años es cuando presenta el primer cuadro de sibilancias. Sin embargo, pues vamos a ver que para la evolución que tiene la paciente, quizá pudo haber tenido algún evento de sibilancias previo o síntomas también que no se hubieran identificado. Se refiere entre los 11 y los 12 años de edad, presentó 10 eventos ya considerados de crisis asmática
y fueron tratados con salbutamol por razón necesaria hasta por 10 días y esteroide oral en 6 ocasiones. El diagnóstico de asma lo da por primera vez su médico pediatra, es el diagnóstico clínico, no tiene espirometría, y pues el tratamiento que tenía era generalmente para tratar crisis de asma y posteriormente dejaba salmeterol fluticasona solamente por periodos de 15 días después de las crisis, que eso también es algo que comúnmente vemos en los pacientes que evaluamos. A los 12 años ya es cuando es tratada por primera vez por neumología pediátrica y los diagnósticos pues fueron asma parcialmente controlada, rinitis alérgica moderada persistente y se inicia tratamiento con salmeterol fluticasona, que ya lo tenía en casa y pues la dosis del esteroide total eran 500 microgramos al día, además de continuar el tratamiento para rinitis alérgica. Sin embargo, pues ya para el periodo después de la primera consulta, entre agosto y octubre, en el mismo año en el que tiene la evaluación por neumología pediátrica, tiene 3 eventos más de crisis. El primero fue una crisis moderada que requirió tratamiento con esteroide sistémico y fue tratada por médico pediatra, y los otros 2 eventos únicamente en casa con salbutamol por razón necesaria. Es en febrero del 2013, todo ese periodo no fue valorada nuevamente por neumología pediátrica, sino hasta febrero del siguiente año, que presenta una crisis asmática grave y entonces es su primera hospitalización. Vemos que en esta crisis de asma tiene un FEV1 de 39% y pues al parecer esta crisis fue desencadenada por un cuadro infeccioso de vía aérea superior, además de una infección de vías urinarias. Y bueno, el tratamiento que recibió en ese momento era pues 2013, esteroide sistémico, todavía se empleaba la aminofilina dentro del tratamiento que dábamos en las crisis de asma, salbutamol, ibramulina y hipratropio nebulizado y oxígeno suplementario. Y para esta hospitalización, pues se realiza un abordaje un poco más extenso, entonces se diagnostica enfermedad por reflujo gastroesofágico y también pansinusitis, y cuando egresa, pues bueno, se va con una dosis de esteroide combinado con LABA de 1000 microgramos al día, y pues continúa también con esteroide intranasal. Se diagnostica reflujo y se inicia tratamiento con omeprazol. Esta es la espirometría en la primera hospitalización, no tuvo una espirometría previa a pesar de que fue valorada por neumología pediátrica, no realizó la espirometría como se solicitó. Entonces, pues vemos que ya esta paciente pues tiene un FEV1 prebroncodilatador en esta crisis de 39% y mejora hasta 44%, ¿no? Ya desde aquí vemos que los cuadros que presenta pues son graves. Los estudios complementarios en esta hospitalización, pues ya también con eosinófilos 4.6% en un total de 100 eosinófilos y con IgE total elevada. Se hizo un gamagrama por sospecha de enfermedad por reflujo gastroesofágico y pues se corroboró que tenía este mismo hasta el tercio medio, el con vaciamiento gástrico normal y negativo para broncoaspiración. Y la radiografía de tórax, pues bueno, solamente mostraba sobredistensión pulmonar y sin ninguna otra cosa agregada en esta ocasión. Continuó el seguimiento en la consulta externa durante todo ese año y vemos pues una consulta en octubre del mismo año, en diciembre, y pues en la primera ocasión con asma parcialmente controlada y pues vemos la espirometría también que persiste todavía con obstrucción moderadamente grave en este caso. Y para diciembre, pues ya aparentemente el asma controlada por síntomas, no tiene una espirometría en esta ocasión, pero pues bueno, clínicamente y por cuestionarios estaba aparentemente controlada. Se realizó también interconsulta gastroenterología y pues entre octubre y diciembre tuvo ya esta valoración y lo único que se agregó fue cisaprida al tratamiento. En el 2014 pues también tuvo una evolución pues aparentemente estable al inicio del año, en febrero con una control de asma con ACT de 23 puntos, continuó con el mismo tratamiento y para enero en enero del 2014, antes de esta consulta, tuvo una espirometría, ahora ya con obstrucción leve, pero pues persiste esta obstrucción, ¿no? Que hemos podido verla desde su hospitalización inicial. De este mismo año, en 2014, pues bueno, ya empiezan algunas comorbilidades, empieza ya la presencia de ansiedad, de miedo, al quedarse sola en casa. Es una familia disfuncional, únicamente pues compuesta por ella y su madre.
Entonces, pues muchas ocasiones, como en nuestro medio, pues tienen que quedarse los niños solos. Entonces, tiene interconsulta a psicología, también empieza a subir de peso, ya con sobrepeso, con un índice de masa corporal de 25.5, y se solicita valoración también por nutrición. En ese momento estaba el asma controlada, sin embargo, pues vemos una espirometría que tiene igual en abril, previo a esta consulta, con obstrucción leve. En el mismo año, pues bueno, ya tiene la valoración por nutrición, únicamente se hace ajuste de la alimentación, la ve también alergología, pues solicita estudios ampliados y realiza pruebas cutáneas que en ese momento fueron negativas, sin embargo para 2017 ya son positivas para los alérgenos que veíamos al inicio. Continúa con el mismo tratamiento y para agosto del 2014, pues bueno, sigue incrementando un poco el peso y pues ya tiene asma no controlada, que pues eso también contribuye a que se incremente la dosis del esteroide inhalado desde noviembre del 2014, ahora 1000 microgramos de fluticasona al día. El siguiente año, en febrero del 2015, pues bueno, continúa con asma no controlada, vemos que ya el ACT ahora está en 13, ha utilizado en esta última consulta, pues seguramente tuvo exacerbaciones en los últimos días, porque ha usado el rescate hasta 15 días en el último mes y con una nueva exacerbación de síntomas de 3 días de evolución. Bajó de peso, pero bueno, continúa con el mismo tratamiento en ese momento y en ese momento se dio tratamiento de rescate nada más. En este mismo año, en 2015, pues ya persiste pérdida del control de los síntomas, ya tenía dosis altas de esteroide inhalado con LABA y con Montelukast como terapia adicional. En este momento, en 2015, pues bueno, como terapia adicional se da tiotropio en cápsulas, no en Respimat, en cápsulas de 18 microgramos al día, y pues esto es lo que se inicia debido a que pues también, aparte del mal control por cuestionarios, pues tiene una espirometría todavía con obstrucción moderada en este momento. Y pues bueno, finalmente en junio, un mes después de esta consulta, tiene otra vez crisis grave, es hospitalizada y pues es tratada nuevamente con esteroide sistémico y oxígeno suplementario y terapia nebulizada. Para este mismo año, pues vemos que sigue pues ahora ya controlada, ya finalmente se incorpora el diagnóstico de asma grave y esta paciente, pues cuando se dio el tiotropio después de la hospitalización, pues no lo continuó. Pero bueno, ya estaba controlada, entonces se continuó con la misma dosis alta de esteroide inhalado con LABA y además de Montelukast. En el 2016, pues vemos que esta paciente, pues continúa perdónenme, ya cambió. En 2017, pues nuevamente con asma no controlada en algunas consultas, se cambia el esteroide, ahora la combinación por budesonida formoterol, teniendo 800 microgramos al día de budesonida, y pues vemos que ya para julio del 2017 se agrega tiotropio, porque pues ya ha tenido el antecedente, además de crisis nuevamente, se hacen las pruebas cutáneas otra vez y ya se encuentran positivas para diferentes alergenos. Y pues para este mismo año persiste con el mal control de la enfermedad, ya con todo el tratamiento adicional que requiere, por lo que se valora inicio de omalizumab, el cual se empieza a administrar a partir de diciembre del 2017, junto con toda la terapia que ya tenía, esteroide inhalado a dosis altas, con LAMA y Montelukast. Este es el comportamiento que tuvo durante estos años, ¿no? Previo al inicio del omalizumab en cuanto a eosinófilos en sangre periférica, y pues vemos que siempre están elevados, siempre incluso más de 500 en cada una de estas ocasiones, y la IgE total pues también siempre elevada desde el inicio del diagnóstico. Entonces, pues esta paciente sin duda es una paciente que tiene este fenotipo T2, es una asma eosinofílica alérgica y además pues con la comorbilidad de dermatitis alérgica y con el inicio desde la infancia. Entonces, pues esta paciente comparte también lo que se ha visto en diferentes cortes de seguimiento en estos pacientes y pues bueno, es una paciente con eosinofilia que si bien no ha ingresado a una terapia intensiva, pues sí tiene el antecedente de hospitalizaciones y crisis
que a lo mejor no la llevan a una hospitalización, pero sí a visitas adicionales a urgencias y a la consulta externa. Además, ha usado múltiples ciclos de esteroide sistémico y es una paciente que está constantemente con obstrucción bronquial. En otras cortes que se ha visto en estos fenotipos de asma, pues vemos que estos, sobre todo los pacientes que inician de forma temprana, pues muchas veces los que tienen pocas condiciones comórbidas pueden tener también una mayor obstrucción y que pues es parciable menos parcialmente reversible. Entonces, pues es más difícil a veces de controlar esta parte de la función pulmonar. Al igual en otra de las cortes, en el estudio Tenor, pues también vemos que muchos de estos pacientes que tienen 3 o más alergenos podrán persistir con obstrucción bronquial. Entonces, pues a esta paciente decidimos empezarle omalizumab, además porque era el único medicamento disponible en ese momento por un programa que existe en el hospital y que se le da atención a mujeres con asma. Pues se inicia el tratamiento de forma, pues digamos, tardía, ¿no? Por todas las exacerbaciones que esta paciente ha presentado. Este es el historial que podemos ver, pues que ha tenido 3 hospitalizaciones en este periodo, pero pues siempre con crisis de asma y con exacerbaciones de síntomas que finalmente la llevan a una atención en urgencias. Pero sí podemos ver que después del 2017 que se inició el tratamiento con omalizumab, pues este patrón empieza a disminuir sin desaparecer las crisis de asma. Este es el comportamiento en cuanto al control por ACT, también a partir de que se inicia el omalizumab, y pues vemos que la mayoría de las consultas tiene un control adecuado con una puntuación mayor de 20, al igual que por cuestionario de ACQ, en la mayoría de las ocasiones está por debajo de 1.5. Sin embargo, la función pulmonar pues es la que vemos que siempre permanece baja. El FEV1 prebroncodilatador pues en la mayoría de las ocasiones por debajo del 80% en toda su historia de vida desde de asma desde el 2012. Vemos cómo la función pulmonar siempre se ha mantenido abajo. El omalizumab tampoco modificó esta función pulmonar, como sabemos, no es uno de los objetivos. Y vemos también el FEV1 postbroncodilatador que también siempre en la mayoría de los casos va a estar por debajo del 80% en esta paciente. Al igual cuando se inicia omalizumab, no hay gran cambio en la función pulmonar, como también es de esperarse. En cuanto a los eosinófilos y la IgE, pues bueno, vemos el comportamiento que tiene a lo largo de estos años hasta el 2021, pues siempre con eosinofilia, siempre con IgE elevada. Tiene mediciones de FeNO, aquí nada más les muestro una del 2019, pero bueno, siempre también está en algunos periodos sí abajo de 20, pero sí en la mayoría de las ocasiones presenta inflamación importante. Y esto pues es lo que también hemos visto en estos fenotipos clínicos de SARP, que vemos estos pacientes que están en el clúster 4, que tienen asma alérgica grave desde el inicio en la infancia, pues habitualmente van a tener atopia, son pacientes que utilizan esteroides orales y que tienen frecuentes exacerbaciones con hospitalizaciones y obstrucción reversible al flujo de aire. Siempre alrededor del asma grave, sobre todo, vemos múltiples comorbilidades. En esta paciente, si bien no hay tantas comorbilidades, ha tenido reflujo, ha tenido sobrepeso, incluso en algunos puntos obesidad, sin embargo, no hay tantas comorbilidades, pero sí, por ejemplo, el factor psicosocial es importante en esta persona que pues finalmente son de las pacientes que vemos habitualmente en la consulta. Entonces, pues como les comento, la función pulmonar no ha cambiado de forma pues importante en el tratamiento con omalizumab. Esto es pues 2 años después de iniciado el tratamiento en 2019 y vemos que persiste con obstrucción, el FEV1 incluso aquí en 47%, postbroncodilatador sin cambios. Entonces, pues es una mujer que pues ha continuado desde la infancia con esta pérdida de la función pulmonar y sin una franca mejoría en ella, aunque a pesar de que clínicamente por cuestionarios tiene mejoría, pues no lo vemos funcionalmente. Esta es su última espirometría que fue en el mes pasado y vemos que pues de la misma manera persiste con obstrucción, con FEV1 FBC de 59, con un FEV1 prebroncodilatador de 50 y 57 postbroncodilatador, y aquí sí con respuesta al broncodilatador. Sin embargo, pues es una paciente que no mejora
del todo con el tratamiento con omalizumab. Entonces, pues siempre esta sugerencia entonces, de la guía GEMA, de la guía española, pero bueno, el valorar la respuesta. No teníamos otra opción en esta paciente más que omalizumab para dar el tratamiento biológico. Entonces, pues sí mejora clínicamente, sí mejora por control de síntomas en cuestionarios de ACT, en ACQ. Sin embargo, pues persiste con exacerbaciones, con crisis, aunque no con la misma frecuencia que al inicio. Sin embargo, todavía es algo que continúa y la función pulmonar no mejora. Entonces, pues decidimos cambiarla por otro biológico y se inició benralizumab. Aún no sabemos cómo va a responder, pues lo iniciamos el mes pasado. Entonces esperamos que esta paciente, pues por lo menos en esta parte de la función pulmonar, que también se ha visto que puede modificarse un poco más con los anti-L5, pues tengamos una mejoría en esta mujer. Y bueno, pues es una niña que empezó en la infancia, que tiene asma grave eosinofílica, que siempre está con función pulmonar disminuida, con sobrepeso. La única comorbilidad también adicional, pues persistente, es la rinitis alérgica y con una respuesta inadecuada, como vemos al omalizumab. Entonces sabemos que todos los biológicos pues tendrán un papel a veces entremezclado con diferentes indicaciones para los mismos medicamentos para una misma indicación. Entonces vemos que esta paciente pues podría recibir tanto un anti-L5, podría recibir también un anti-L4, anti-L13, pero bueno, la opción que tendremos disponible será el benralizumab para esta mujer. Y pues nada más para finalizar, recordando la historia natural del asma, pues esta niña se encuentra pues inicio de la infancia en este grupo de pacientes que persisten con síntomas hasta la edad adulta y pues vemos que los factores de riesgo siempre serán más importantes, los de atopia, la hiperactividad bronquial, peor función pulmonar y pacientes que tienen también infecciones recurrentes y antecedente de tabaquismo. Y bueno, pues para concluir, pues nada más quiero recalcar que en la infancia es posible tener un diagnóstico de asma grave. El hecho de que iniciemos una terapia de forma temprana, pues sabemos que va a mejorar el pronóstico de los pacientes. El esteroide inhalado va a ser pues la primera opción que tengamos siempre, pero otras terapias como la terapia biológica quizá podríamos iniciarla de forma más temprana y eso quizá modificar la evolución de la enfermedad. Y los pacientes con asma grave pues requieren todo este abordaje multidisciplinario y esto verlo desde la infancia y que pues demos continuidad para cuando se convierten en adultos y que revisemos toda la historia que ha tenido un paciente, pues resulta relevante para que podamos definir el tratamiento final que va a requerir. Y bueno, pues esto es todo y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Gracias, doctor Jesús Vázquez, doctor Adrián Rendón, por su presentación. Gracias a ustedes por estar con nosotros en estos seminarios. Ahora hablando de asma, yo les voy a presentar la parte de los adultos con asma que inician con la enfermedad siendo ya adultos. Entonces, las primeras cosas que sabemos de asma o más recientemente tenemos más claro que asma es una enfermedad heterogénea. Sabemos que asma es una enfermedad donde no todos los pacientes tienen el mismo comportamiento, de tal manera que muchas veces el tratamiento basado en guías no siempre les funciona a todos, porque asma es una enfermedad heterogénea. Entonces sabemos que, por ejemplo, para el caso de algunos adultos, iniciarán con síntomas de asma y con el desarrollo de la enfermedad hasta la edad tardía, y es muy importante tratar de hacer un abordaje de fenotipificación para que podamos establecer un tratamiento más dirigido. Si nos basamos en el tratamiento o en el tratamiento escalonado, donde vamos agregando, digamos, por pasos, muchas veces podemos descubrir alguno, o más bien dejar descuidado alguno de los rasgos predominantes de la enfermedad, o podemos no identificar al rasgo dominante y de tal manera que podemos establecer un tratamiento no tan específico. Sabemos que asma es una enfermedad heterogénea, sabemos que aunque la mayoría de los pacientes van a estar dentro de la categoría de enfermedad concordante, que es el comportamiento más benigno de asma, que quiere decir que
a mayor inflamación, mayor desarrollo de síntomas, siempre van acompañados, de tal manera que pues, el tratamiento escalonado en este caso es bastante apropiado. Afortunadamente, la mayoría de los pacientes van a caer en esta categoría de enfermedad concordante. Entonces ya lo reconocemos como aquellas personas que tienen el comportamiento más benigno de la enfermedad, son aquellos pacientes que tienen poca inflamación y por lo tanto poco desarrollo de síntomas. Conforme estos pacientes pueden tener más inflamación, el tratamiento se va escalonando o el incremento en la dosis de los corticosteroides inhalados es apropiado porque controlar la inflamación favorecerá al mejor control de los síntomas. Sin embargo, hay pacientes que no siguen este comportamiento concordante y sabemos que hay pacientes que son discordantes en síntomas, es decir, tienen poca inflamación o nula inflamación, sin embargo, tienen un alto predominio de síntomas, de tal manera que basarnos en un tratamiento donde es lo mismo para todos nos puede llevar a cometer errores. Podemos llevar a un paciente que tiene síntomas muy importantes y no tiene inflamación, nos puede llevar a cometer el error de estar dando dosis incrementales de esteroides inhalados o incluso dar esteroides sistémicos, de tal manera que lo único que vamos a hacer es empeorar el comportamiento de los síntomas, dado que no tienen un componente eosinofílico. Dar esteroides solo va a hacer que en el caso de las mujeres obesas que no tienen eosinofilia, solo van a subir más de peso, más síntomas, mayor intolerancia al ejercicio, de tal manera que en este caso un abordaje fenotipificado, tratando de identificar los rasgos predominantes, nos va a ayudar a establecer que esta paciente no necesariamente necesita más antiinflamatorios. Lo que puede necesitar es seguramente más broncodilatador o alguna otra medida para bajar de peso o el abordaje de otras enfermedades que puedan acompañar a este grupo de pacientes. Por otro lado, tenemos a los pacientes que tienen inflamación discordante, aquellos pacientes que tienen mucha inflamación, sin embargo, pocos síntomas, de tal manera que uno puede cometer el error de minimizar el comportamiento o atribuirlo a que, aunque el paciente tenga eosinofilia, si no tiene síntomas no hay razón para darles tratamiento. Estos pacientes tienen el riesgo de, si no tratamos la eosinofilia, tener remodelamiento posterior de la vía aérea y posteriormente comportarse como asma con obstrucción persistente o desarrollar estos cambios que después son irreversibles. De tal manera que también un abordaje fenotipificado, tratando de establecer, conociendo el perfil inflamatorio, nos permitirá establecer un tratamiento más específico. Entonces, ahora les presentaré el caso clínico de una persona que es paciente actual de la clínica de asma. Es una mujer que la conocimos de 57 años, ahora tiene 59 años. Pues dentro de sus antecedentes de importancia, ninguno relevante para el desarrollo de asma. Tiene una exposición a lámina de asbesto durante 30 años, sin embargo, pues dentro de los diagnósticos diferenciales, afortunadamente no se ha identificado un componente asociado con esta exposición. También tuvo convivencia con aves de ornato durante 8 años. Esta persona también, como parte importante de su historia, es que al momento en que la conocimos estaba fumando y había fumado alrededor de 15 años a razón de 10 cigarros al día con un índice tabáquico de 7.5, de tal manera que pues era obligado a descartar otras enfermedades asociadas a tabaquismo como responsables de los síntomas. Es alérgica a algunos antibióticos como la penicilina, ceftriaxona, ciprofloxacino, incluso también es alérgica al pelo de gato. Esta persona tenía un comportamiento grave de la enfermedad, dado que tenía múltiples visitas a urgencias, visitas no programadas al consultorio, acudía con distintos médicos de primer contacto para revisión de sus síntomas. Dentro del registro que tenemos nosotros en el hospital, pues tenemos una visita a urgencias en 2015, donde se identificó una crisis asmática, donde se trató con broncodilatadores con horario, incluso requirió sulfato de magnesio, lógicamente necesitó dosis de metilprednisolona y algún antibiótico porque se consideró en ese momento que podía tener un componente bacteriano de la exacerbación. Posteriormente también tuvo hospitalizaciones. En 2013 también una crisis asmática, el tratamiento similar con broncodilatadores, esteroides sistémicos. A partir de aquí empezó tratamiento con anticolinérgicos de acción prolongada y su tratamiento pues se basó con dosis altas de esteroide inhalado más
un segundo controlador, en este caso un beta-2 agonista. Estuvo con un esquema de esteroide sistémico, de tal manera que esa fue la forma en la que se le dio tratamiento a su asma. Hasta este momento no la conocíamos nosotros en la clínica de asma. Esta es la historia que había tenido dentro de su evolución en el hospital. 2015, otra crisis asmática. El tratamiento similar, aquí se consideró que podía tener influenza, se le dio tratamiento con oseltamivir. Entonces, finalmente, pues el tratamiento con dosis altas de esteroide inhalado más el broncodilatador y otro tercer controlador, en este caso el anticolinérgico de acción prolongada, fueron su tratamiento con el que se dio de alta. Ya en consulta externa, una vez empezó seguimiento, antes de ser referida a la clínica de asma estuvo en consulta externa. Entonces aquí el tratamiento que se continuó fue salmeterol fluticasona, dosis altas. Posteriormente se cambió a otro inhalador con bilanterol fluticasona. Adicionalmente se le agregó otro tipo de anticolinérgicos de acción prolongada como el aclirinio. Y bueno, pues este fue el seguimiento que se tuvo durante su evolución. En 2009 fue que nosotros la conocimos, estaba con este esquema de tratamiento, bilanterol fluticasona, dosis altas, salbutamol como medicamento de rescate. A pesar de esto, esta paciente tenía una alta cantidad de síntomas y tenía todavía muchas exacerbaciones. El examen físico, en el caso, en este momento, es que no estaba controlada en síntomas, tenía una CQ de 2.5, su técnica de inhalación no era apropiada, tenía una escala, un índice de TAI de 35, lo normal es, o cuando una persona hace de manera apropiada la inhalación, la adherencia y la técnica, es tener 50 puntos. En el examen físico, la auscultación nada especial, no tenía datos de insuficiencia cardíaca o datos de acropaquias o edema. Esta paciente pues tampoco tenía un sobrepeso o una obesidad importante que contribuyera con los síntomas. Esta es la espirometría con la que la conocimos. Aquí pueden ver que tiene una relación baja, 58% con respecto al límite inferior de la normalidad. Tiene obstrucción, el grado de obstrucción era moderada. Había una mejoría que no era significativa con el broncodilatador, subía a 58% del FEV1. Y como pueden ver, digo, a esto normalmente no le hacemos mucho caso en las espirometrías, pero pues decía que esta mujer de 58 años, su edad pulmonar era de 95 años. Dentro de sus estudios de laboratorio, pues llamaba la atención la eosinofilia de 600. Revisando el expediente, previamente ella tenía mayores cantidades de eosinofilia, incluso cantidades como para ser considerada con síndrome hipereosinofílico. En alguna determinación llegó a tener 4.000 eosinófilos. Pueden ver también que el nivel de inmunoglobulina E era bastante alto, de 1.140. Entonces, dentro de los diagnósticos en la visita cero al momento de conocerla en la clínica de asma, es que pues estábamos ante una persona con asma grave eosinofílica, con componente alérgico y que además estaba fumando en ese momento. Dentro de sus estudios de laboratorio, pues solamente tenía pues un poquito de hiperinflación pulmonar, un poco ensanchados los espacios intercostales, aunque los semidiafragmas no se veían tan abatidos. La tomografía, sin embargo, sí nos mostraba, y ojalá que lo puedan ver un poco más claro que como se ve acá, que es que tenía algunos datos de atrapamiento aéreo, algún engrosamiento de las paredes de los bronquios, pero no tenía enfisema o algún otro dato que correspondiera con EPOC. De todas formas, su índice tabáquico no era significativo como para EPOC, recordando que tenía 7.5 de índice tabáquico. Dentro de su evaluación entonces de asma no controlada, pues veíamos una historia previa de múltiples exacerbaciones con múltiples ciclos de esteroides, cursos de antibióticos, no controlada por ACQ, nivel elevado de inmunoglobulina E, espirometría con una obstrucción moderada que no tenía respuesta significativa al broncodilatador, inicialmente sin buen apego y técnica de inhalación, posteriormente en la revaloración ya una vez que se le explicó cómo utilizar los inhaladores y resolver los factores asociados con la adherencia, que básicamente tenía que ver con acceso al medicamento, ingresó a este programa que tenemos donde se les facilita los medicamentos a los pacientes de tal manera que se mejoró el aspecto de la adherencia. Entonces ya podíamos concluir que tenía un tipo de asma grave eosinofílica con componente alérgico, que tenía además un feno elevado, estaba con dosis altas de esteroides inhalados, estaba interesada lógicamente en un protocolo de asma grave. Entonces la citamos posteriormente para una nueva valoración y lo que teníamos con ella pues es que
Era una mujer, es una mujer que tenía un componente de asma grave, y en este caso pues tratamos de basarnos en un esquema sencillo con biomarcadores fáciles de acceder, como son la inmunoglobulina E, los eosinófilos y el feno, de tal manera que nos basamos en un esquema similar a esto, donde el abordaje lo iniciábamos de acuerdo al valor de IgE. En este caso ella lo tenía muy alto, 1230. Después el siguiente paso era ver cómo estaban los eosinófilos. En este caso ella tenía 600 células por milímetro cúbico, de tal manera que este abordaje nos llevaba a una propuesta de tratamiento con un anticuerpo anti-IgE o un anticuerpo anti-interleucina 5. Entonces, esta persona, pues revisamos cuáles eran los medicamentos con los que nosotros disponíamos, que básicamente eran dos, omalizumab y benralizumab, de tal manera que buscamos cuál podría ser, de acuerdo a sus características, el medicamento que más le funcionara. En este caso, para ella, pues lo que buscábamos era, lógicamente, disminuir la tasa de exacerbaciones y adicionalmente mejorar la función pulmonar en el caso de que se pudiera lograr. Sabemos que los biológicos, su función principal es controlar la eosinofilia, no tanto la función pulmonar. Sin embargo, pues es siempre un punto a tomar en cuenta y tratar de mejorar. Entonces, en el progreso subsecuente, esta persona ingresó a un programa con biológico, tuvo una buena respuesta, ya no tuvo ciclos posteriores de esteroide sistémico, solo un día utilizó prednisona, pero era por tos, lo suspendió dado que no funcionó, no tuvo más exacerbaciones, su nivel de control de asma ahora era aceptable, era bueno, menor a 1.5, en este caso tenía 1, y la función pulmonar, como les voy a presentar a continuación, mejoró significativamente. Esta es la evolución en cuanto a sus biomarcadores, en este caso a través de biometría hemática. Para 2013, este es el registro que tenemos en el expediente. 2014 llegó a tener 1.400 eosinófilos, 2016 780, 100, 600, 400, y recordar que esta paciente casi siempre estaba sobre un esquema de esteroide sistémico, de tal manera que es posible que estos niveles de 0 estén relacionados al uso de esteroides sistémicos. También el nivel de inmunoglobulina E, como pueden ver, siempre era arriba de 100, que es como el punto de corte que toman algunas recomendaciones para sugerir un fenotipo tipo 2 de asma. Las espirometrías, bueno, pues todo el tiempo estuvo obstruida. El FEB1 prebroncodilatador siempre estaba con obstrucción moderada. Aquí en 2018 llegó a tener una buena, sin embargo, en términos generales todo el tiempo tenía obstrucción moderada, tanto prebroncodilatador como postbroncodilatador. En 2020, 2021 pueden ver que ya tiene una historia pues, de muchos estudios, de muchas espirometrías, varias a lo largo del año. Y bueno, aquí se las voy a presentar un poquito más detalladas. Esta es la espirometría con la que la conocimos. Esto es agosto de 2019. Aquí pueden ver cómo tenía una obstrucción, que es una obstrucción moderada y que posteriormente con el broncodilatador mejoraba, sin embargo, no de manera significativa. El seguimiento posterior, este es 3 meses después. Aquí pues el FEB1 va mejorando poco a poco. Aquí ya se iba a incluir al medicamento biológico. Esta es la espirometría pretratamiento biológico. Pueden ver ustedes cómo la obstrucción era, en este caso, moderadamente grave, que mejoraba moderada. Aquí sí tenía una respuesta significativa. Bueno, no alcanzaba los 200 mililitros, sin embargo, ya tenía un poquito de mayor respuesta. Pero pueden ver que siempre permanecía obstruida y su mejor FEB1 hasta este momento era alrededor de 65%. De tal manera que esta persona ingresó a un tratamiento biológico. Pueden ver ustedes cómo la función pulmonar paulatinamente va mejorando. Ya no tenía 59%, en este caso ya alcanzaba los 70%. Agosto de 2021 todavía tenía obstrucción prebroncodilatador, pero la obstrucción ya era leve, 78% del predicho. Y sin embargo, en la prueba postbroncodilatador, la obstrucción revertía o casi alcanzaba lo normal, casi alcanzaba el 69% predicho o esperado de acuerdo al límite inferior normal para una persona de estas características. Y pueden ver ustedes cómo el FEB1 mejora de manera significativa hasta el 84%. Entonces, esto lógicamente, esta es la prueba de que pues, si había un componente de que la persona pudiera tener los síntomas o la obstrucción relacionado con EPOC, pues EPOC no tiene reversibilidad, como en este caso tiene una reversión casi
completa de la obstrucción con un FEV1 arriba del 80%, que es lo que le confiere ya menor riesgo de tener más exacerbaciones. Y bueno, pues les señalaba al principio que esta paciente pues tenía al principio una edad pulmonar de 95 años. Aquí pueden ver ustedes que pues a lo mejor estos medicamentos biológicos no curan el asma, pero por lo menos sí le reducen su edad pulmonar. Ya no tenía 95 años de edad pulmonar, sino ya le habían bajado a 76. Este es el comportamiento del feno. Aquí pueden ver cómo esta persona también persistentemente tenía feno elevado. Posteriormente, durante su seguimiento, alcanzó valores más o menos normales. Ya se mantuvo en menos de 30, lo cual nos decía que se asociaba con un mejor control de la enfermedad. Entonces, en este progreso subsecuente, esta persona que ingresó a un programa con biológicos, mejoraron los síntomas después de la primera aplicación, ya no volvió a utilizar esteroide sistémico ni ciclos cortos, continúa bien controlada, la función pulmonar ahora es normal. Y entonces, pues esto nos dice que hay opciones de tratamiento para estos pacientes que pueden estar con muchos síntomas con baja función pulmonar. Lo importante siempre será tratar de establecer un abordaje por fenotipos para poder establecer un tratamiento más específico. En este caso, ella tenía un fenotipo tipo 2. Importante con todos los biológicos, independientemente de cualquiera que utilicemos, es que tengamos criterios de respuesta y no los usemos de manera indiscriminada o que no valoremos mediante mediciones objetivas el comportamiento o la respuesta al tratamiento, porque si no caeremos un poco en el asunto de que los pacientes solo por saber que están recibiendo un medicamento biológico muy costoso, pues por el simple efecto placebo van a percibir mejoría de los síntomas. Sin embargo, es importante tener mediciones objetivas. En este caso se proponen algunos parámetros, en este caso biológicos, por ejemplo, que quiere decir disminución al menos del 50% de los eosinófilos en esputo o en una biometría hemática, y tener criterios clínicos como disminución de las exacerbaciones en al menos 50%, reducción del uso de esteroides sistémicos o inhalados en al menos 50% y que tenga mejoría en los síntomas. Entonces, asma es una enfermedad heterogénea, es como un paraguas que tiene muchos gajos. Cada gajo significa un componente específico de cualquier persona, de tal manera que hay que estar atentos al componente predominante para poder establecer un tratamiento más específico. Y yo con esto termino. Les agradezco mucho su atención y ahora le cederé el control y la palabra al doctor Daniel Kolodenko. Muchas gracias. Buenas noches. Es un gusto grande para mí estar y compartir con ustedes esta sesión de hoy de fenotipificación. En principio quiero agradecerle a los huéspedes, a los que me han invitado, y estoy francamente halagado de estar compartiendo esta presentación junto con Adrián, Chucho, José Luis, Carmen. Le agradezco particularmente a Novartis por la oportunidad de estar participando con ustedes y decirles, como siempre digo, que para mí es un gusto, aun cuando no estoy físicamente en México, compartir con colegas de México. La calidez, la bonomía y el conocimiento nos unen más allá de la distancia. Yo voy a tratar de salir del modelo habitual que proponen las guías de fenotipificación y extenderlo hacia un esquema de lo que se llaman rasgos tratables. Estos son mis conflictos de interés. La aproximación terapéutica actual que hacen las guías consideran la heterogeneidad del asma, indudablemente, pero evitan una estrategia centrada en el paciente. No dan una cuenta certera del tiempo que se necesita para evaluar bien estos pacientes, porque vimos en los casos que presentaron tanto Carmen como José Luis, los pacientes, pese a tratamiento intenso con asma grave, siguen mal controlados. Y con los corticoides sistémicos muchas veces lo único que logramos es aumentar los efectos adversos, por lo cual la propuesta que se hace hoy es una propuesta más individualizada
basada en una estrategia de manejo de los rasgos tratables. Si ustedes recuerdan lo que plantea Gina a partir de abril de este año, en pacientes individuales debe considerarse una estrategia fenotípica y hay diversas recomendaciones dependiendo del perfil T2 o no T2, pero lo que dice la guía es que la mayor parte de la investigación con tratamientos fenotípicos se focaliza en asma grave, no está dirigida a los otros 4 escalones que la guía plantea. Hablando de la esta enfermedad. Tanto Ian Pavor como Andy Bush plantean que el asma no existe, que el asma es una condición esencialmente heterogénea, hay asmas y no asma. Y para eso, la estrategia de rasgos tratables es un ejemplo de cómo uno puede ir a ese camino. Ir de la heterogeneidad hacia la individualización de cada paciente en particular. Para ello, vamos a hablar de lo que son los rasgos tratables. El concepto de rasgo tratable fue indicado por primera vez por el doctor Álvaro Agustí en el año 2010. Yo tuve el honor de que el doctor Agustí plantease la estrategia de rasgos tratables para EPOC en el Congreso de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, presentando lo que se llama un panel. Un paciente con asma grave o un paciente como EPOC, como decía Agustí, es un paciente que tiene muchas dificultades terapéuticas, tiene comorbilidades, tiene factores de riesgo, tiene problemas de adherencia, temas psiquiátricos, etcétera, que requieren un manejo multidisciplinario, como plantearon mis colegas, pero un planteo que dé cuenta de su complejidad. Manejar el asma grave no es como manejar una motocicleta, es como manejar un avión. Por lo tanto, los rasgos tratables pueden equipararse a los relojes que tiene el panel de un avión. Los rasgos tratables no son moléculas solamente, son resultados de estudios, como el ACQ que decía de recién José Luis, imágenes, función pulmonar, puntajes de cuestionarios, temas corregibles como adherencia o técnica inadecuada. Y un paciente con asma grave suele tener varios de estos rasgos. Los biomarcadores, como vimos antes, eosinofilia en sangre, en esputo, la IG, son rasgos tratables, pero hay que enfatizar que no todos los rasgos tratables son biomarcadores. ¿Cuáles son los rasgos tratables en asma grave? La estrategia de rasgos tratables va más allá de la división T2, no T2, eosinofílica, no eosinofílica. Aborda al paciente como una complejidad más individualizada. Hay rasgos tratables que son pulmonares, hay otros que son no pulmonares, extrapulmonares y sistémicos, y hay factores de riesgo y conductuales. Pero para que una característica que vamos a considerar rasgo tratable se cumpla, tiene que ser clínicamente relevante, tiene que ser identificable y mensurable y tratable. Si no, no sería un rasgo tratable. Para darles un ejemplo, vamos a los rasgos tratables pulmonares. No logro que se mueva. A ver, podemos. No logro mover la pantalla. Si podemos. A ver ahora. Es como si no tuviera. Doctor Daniel, si usa las flechitas abajo a la izquierda en la proyección, a lo mejor ahí puede moverlo. Ahí. Ahí. Perfecto.
Rasgos tratables pulmonares y bronquiales. Bueno, la eosinofilia en esputo es un factor. El feno elevado en pacientes tratados con corticoides inhalados más de 20 partes por billón, cuando están con alta dosis de corticoides. Medir la obstrucción, medir su declinación a lo largo del tiempo, entendiendo que hay pacientes que no tienen obstrucción y tienen asma variante tusiva, ver si predominan los neutrófilos, si hay bronquiectasias, fueran tanto por micosis broncopulmonar o no, si tiene sensibilidad a ciertos alergenos, como Aspergillus fumigatus u otros hongos. La presencia de traqueobroncomalacia o compresión dinámica excesiva es un factor que a veces confunde, puede ser una comorbilidad del asma, suele ser una complicación de los corticoides inhalados y a veces es la causa real de algunas comorbilidades que presentan estos pacientes, como las apneas obstructivas del sueño. Hay que registrar como rasgos tratables las exacerbaciones, las visitas a emergencia, las internaciones, los episodios de asma casi fatal. Las infecciones bronquiales recurrentes en un grupo de estos asmáticos es importante y hay que evaluar también la respiración disfuncional y la disfunción de las cuerdas vocales. Las imágenes de tórax hoy por hoy son consideradas en asma grave como rasgos tratables. Y estos son algunos de esos rasgos: la hiperinsuflación, las bronquiectasias, la impactación mucosa, que es la oclusión total de un bronquio o más, y la cantidad de bronquios que están impactados, la compresión dinámica excesiva, como veíamos recién, la traqueobroncomalacia o la broncomalacia, el nivel de grosor bronquial que puede dar en un futuro una idea de la remodelación, ciertas mediciones en la tomografía de la pequeña vía aérea y consecuencias del hábito de fumar, como el enfisema, la bronquiolitis respiratoria, etc. En el asma grave también hay rasgos tratables que no son pulmonares, sino extrapulmonares o sistémicos. El uso excesivo de corticoides sistémicos, uno debe registrar cuánto usa el paciente, qué dosis. Es como si fuera la radiación, la corticoterapia. Es decir, la exposición a dosis altas de corticoides sistémicos tiene consecuencias a corto y mediano plazo. La presencia de apneas de sueño, tanto el bajo peso como el peso alto hasta la obesidad mórbida, un porcentaje no despreciable de asmáticos graves tienen inmunodeficiencia común variable. Vimos recién en las presentaciones de casos cómo la enfermedad por reflujo gastroesofágico es relevante, como comorbilidad, especialmente en el asma de inicio adulto, la sinusitis crónica con pólipos o la micosis rinosilusal alérgica impacta notablemente en la evolución del asma. El diagnóstico de granulomatosis eosinofílica con poliangeitis debe ser tenido en cuenta, así como alergias a animales domésticos o antígenos no completamente evitables. Entre los rasgos tratables también están los factores conductuales y de riesgo, el tabaquismo, la ansiedad y la depresión, que si uno no lo interroga, no sabe lo frecuente que es en asma grave. La exposición laboral y ambiental, la adherencia, que se puede evaluar, vamos a ver cómo, las técnicas de inhalación, cómo el paciente usa el dispositivo y la adecuada fenotipificación del dispositivo son críticas para esto. El uso de sustancias prohibidas, el uso excesivo de SABAs que uno naturaliza, la presencia de EREA, enfermedad respiratoria exacerbada con AINES, la condición socioeconómica desventajosa o el mal acceso a la medicación, temas que compartimos en frecuencia con el país de México, la inactividad y el desacondicionamiento.
Es decir, no basta con solo medir eosinófilos IgE para saber qué fenotipo tiene. Estos factores pesan, tienen implicancias terapéuticas. La fenotipificación es parte de esta estrategia, sin duda, y estas son las características básicas del fenotipo eosinofílico: la eosinofilia periférica, la tisular elevada, el feno elevado, la IgE elevada. Son factores críticas, son factores críticos. Algunos pacientes tienen las tres a la vez, feno, eosinófilos, IgE, pero algunos tienen perfil T2, pero no manifiestan las tres a la vez, tienen solo uno o dos de ellos. En un paciente que está en general con diagnóstico de asma grave, es absolutamente habitual el uso de altas dosis de corticoides inhalados. Por lo tanto, las exigencias desde el punto de vista de los marcadores T2 son menores. Eosinófilos pueden tener por lo menos 150. El feno no es necesario que esté arriba de 50. Puede estar arriba de 20 partes por billón. Puede haber no tantos eosinófilos en esputo, al menos 2%, y en general la respuesta a alérgenos no está interferida. Pero nunca olvidemos que el uso de corticoides puede suprimir los marcadores T2 y se sugiere fuertemente que hay que medir primero e indicar corticoides inhalados en altas dosis después. La cantidad de marcadores de perfil T2 es mucho mayor de la que nosotros solemos medir. Nosotros no medimos en general osteopiontina o periostina o todos marcadores ómicos o estos marcadores del aire exhalado. No están accesibles en la práctica real y tampoco se sabe bien cuál es su traducción en la aplicación clínica. Por lo tanto, sabemos claramente que hay diversos fenotipos T2. No todos son fenotipo T2 y nada más. Dentro del fenotipo T2 están aquellos pacientes que tienen aspergilosis broncopulmonar, aquellos que tienen eosinofilia leve y definitivamente tienen una evolución benigna. Hay pacientes que son T2 y empezaron, como dijo el doctor José Luis, de grandes, tienen mucha eosinofilia, tienen comorbilidades, son otro perfil. O sea, el perfil T2 es un perfil también heterogéneo. Es decir, no existe el perfil T2. Existen diversos perfiles de asma T2. Lo T2 no es una cuestión de homogeneidad. Esta presentación, la última presencial de UNIARES que hubo sobre fenotipos de asma, nos decía, esto es de la doctora Florence Schleich de Lieja, que ella decía que el 55% de los asmáticos graves del registro belga eran perfil T2, mientras que el 41% de un grupo de asmáticos no seleccionados. Sin embargo, en la vida real, la mayoría de los pacientes que uno ve son T2, o porque tienen eosinófilos altos, o porque tienen feno alto, o porque tienen IgE elevada. Es decir, la mayoría de nuestros pacientes lo son. Y este registro muestra que quizás las cifras más razonables son el 90%. Y en estas cohortes no supervisadas, en la cual la fenotipificación se basa en un algoritmo matemático, en un programa matemático que junta a los fenotipos en función de similitudes, vemos que la mayoría de los pacientes tienen un perfil T2. Mientras que el perfil no T2 no está tan claro en su definición.
Probablemente la mayoría del asma es T2 y que gran parte de lo que llamamos no T2 son pacientes que están expuestos durante mucho tiempo a altas dosis de corticoides y que esto se demostró cuando a estos pacientes se les retiraban los corticoides, empezaban a expresar o eosinofilia o feno alto o IgE elevada. Ahora, volviendo a mi planteo, ¿por qué es necesario identificar a estos rasgos tratables? Miren todos estos rasgos tratables, ¿qué riesgo provoca su presencia de causar exacerbaciones? La depresión, el riesgo relativo es de 63%. El bajo peso, casi 30%. La ansiedad, 27%. La inflamación eosinofílica, 35%. Es decir, medir los rasgos tratables es identificar también factores de riesgos que deben ser controlados. El nivel de IgE total es un factor de riesgo, pero esencialmente de manera epidemiológica más que individual. Pero sabemos que si yo divido a los asmáticos según la severidad que plantean las guías y los agrupo a mis pacientes en función de la severidad, los niveles de IgE de esos pacientes, epidemiológica, colectivamente, son mayores a medida que aumenta la severidad. IgE más elevada se asocia con asma más severa, con más obstrucción bronquial, con más declinación y más riesgo de usar hospitalizaciones y corticoides inhalados. Cuanto más eosinófilos sabemos también que hay más exacerbaciones. Está claramente demostrado que la presencia de eosinófilos está fuertemente relacionada con la cantidad de exacerbaciones. La otra cosa importante de los rasgos tratables es que uno debe identificarlos porque interactúan entre sí. El FB1 bajo es un predictor de exacerbaciones. Una exacerbación ya predice con mayor posibilidad la presencia de otra. La inflamación crónica está asociada con exacerbaciones. Y las exacerbaciones aumentan la declinación de la función pulmonar. Fíjense ustedes esto, cuanto más exacerbador es un paciente, cuanto más exacerbaciones suma, a lo largo del año pierde más función pulmonar. Y si uno compara pacientes sin exacerbaciones con aquellos que en 3 años tuvieron por lo menos una exacerbación severa, la caída de la función pulmonar es prácticamente del triple. Solo tener un FB1 bajo en asma, mostraron los doctores cómo hay pacientes graves que ya vienen, no sabemos si fallados de fábrica o el asma les produce esa caída, pero esos pacientes, cuanto más bajo tienen el FB1, tienen mayor posibilidad de exacerbar. Aquellos que tienen menos de 50% del FB1 teórico, tienen 60% más de riesgo que aquel que tiene una función pulmonar normal. Y otra vez, cuanto más exacerbaciones, claramente hay mayor declinación y menor reversibilidad. Las exacerbaciones tienen un impacto profundo en la función pulmonar. Sin embargo, las guías proponen un esquema que es básicamente fenotípico. Estas son las indicaciones de cada uno de los biológicos, lo acabamos de revisar recién, pero están basadas en la presencia de IgE y o eosinófilos y o feno para determinar el uso de biológicos. Sin embargo,
Lo que es absolutamente claro es que para tratar asma grave, lo que necesitamos, además de medicamentos adecuados, es tiempo y esfuerzo. Y el tiempo y el esfuerzo debe ser compartido con otras disciplinas. ¿Cuáles son las preguntas esenciales en un camino hacia la fenotipificación? ¿Es asma o es otra cosa? ¿Usa la medicación? ¿La usa bien? ¿Pesan otros factores? Factores de riesgo comórbidos, factores de riesgo ambientales o conductuales. ¿Cumple criterios de gravedad? ¿Realmente es grave después de haber despejado estos 3 pasos? ¿Es realmente grave? ¿Y es realmente T2? Antes de empezar con biológicos, se empezó con tratamientos aditivos no fenotípicos como tiotropio, acitromicina trisemanal, montelukast, itraconazol, termoplastia. Estas preguntas uno se las tiene que hacer no la primera vez, varias veces durante la evaluación del paciente. Fíjense ustedes, estas son las cosas que uno tiene que considerar en los rasgos tratables. Todas las cosas que tiene que medir, cuáles son las herramientas que uno tiene para evaluar esto. Por ejemplo, obviamente, eosinofilia en esputo inducido no está accesible en todos lados, entonces el hemograma puede ser muy útil. El feno tampoco tiene una distribución universal. En nuestro país hay muy pocos equipos disponibles, pero en la práctica no debe obviarse la espirometría y preferentemente medir volúmenes pulmonares. La tomografía computada es esencial para determinar la presencia de bronquiectasias, traqueomalacia, como vimos recién, en aquellos que tienen infecciones o exacerbaciones recurrentes, la bacteriología del esputo, y la respiración disfuncional es una colaboración entre un otorrinolaringólogo y determinados cuestionarios que permiten saber si el paciente tiene disnea porque tiene respiración disfuncional o por el asma. Las imágenes de tórax deben ser consideradas indudablemente a partir de una tomografía computada. Ningún paciente con asma grave debe ir sin hacerse una al menos. La historia clínica es esencial, la polisomnografía en pacientes que tienen sospecha de SAOS, la balanza, dosar clases y subclases de IgG para detectar inmunodeficiencia común variable, la presencia de la colaboración con gastroenterología, la pHmetría de 24 horas, la videoendoscopía alta es fundamental para el diagnóstico de reflujo, la tomografía de senos paranasales en pacientes con síntomas de rinosinusitis, las pruebas cutáneas o el RAST. La historia clínica, vuelvo a decir, sigue siendo esencial para evaluar los rasgos conductuales. Hay formas de medir la adherencia. Bueno, ciertos cuestionarios son muy útiles a esa hora. En un futuro quizás los dispositivos con medición electrónica del uso de la medicación pueden ser una gran ayuda. Hay que considerar que un 30% de los pacientes se van del consultorio sin cumplir nada de lo que uno les indica, así que hay que dudar siempre sobre si el paciente adhiere o usa bien la medicación. Debe considerarse todo este tipo de herramientas, especialmente la historia clínica o test de provocación en el caso de la enfermedad respiratoria exacerbada por AINES. Pero lo que no tenemos que olvidar nunca es que tratar el asma grave es mucho más que medicar. En mi experiencia personal, que empezó en el Hospital María Ferrer y hoy sigue en mi práctica privada, el 30% de los pacientes que nos derivan con asma grave no tiene asma siquiera. Un 50 a 80% también además
ni siquiera tiene asma grave, sino que no adhiere bien o no usa bien la medicación, tiene una técnica inadecuada. Usan demasiados corticoides. Hay un artículo hermoso en el Lancet Respiratory Medicine que se llama la satisfacción inmediata. Uno, claro, con un corticoide inyectable en las guardias, suele resolverse rápidamente el tema del asma que consulta a la emergencia, pero definitivamente no resuelve el tema de los pacientes, y el uso de corticoides está absolutamente naturalizado, así como está está absolutamente habituada la medicina al uso descontrolado de los SABAs, de los broncodilatadores de acción corta. ¿Es importante identificar temas de adherencia y técnica? Y sí. No adherir o tener una técnica inadecuada se asocia 47% más con exacerbaciones, un 62% más de visitas a emergencia, un 54% más de usar corticoides sistémicos y un 50% más de usar antibióticos. Como decía la Organización Mundial de la Salud en un artículo en el New England publicado hace más de 10 años, la falta de adherencia y la técnica inadecuada de uso de medicamentos es una plaga universal. Por lo tanto, no es solamente dar medicamentos. Aquí la detección de eso, la educación y el entrenamiento en el uso son parte clave del manejo de un asmático severo. Y obviamente la estrategia que yo les planteaba de clasificar, identificar, reconocer rasgos tratables, tiene consecuencias. Algunos de esos rasgos tratables son claramente mejorables con los biológicos. La gran revolución de los biológicos es que muchos de esos rasgos tratables que eran intratables se volvieron tratables. Entonces, eso sin duda, pero ¿es suficiente para tratar a un paciente basarse exclusivamente en un biológico? No, es necesario muchas otras cosas que uno debe abordar. Fíjense ustedes todas las opciones terapéuticas que tenemos si identificamos adecuadamente los rasgos tratables, tanto pulmonares como extrapulmonares. Y también aquellos que son de carácter conductual y de riesgo. Es decir, las opciones terapéuticas identificadas adecuadamente como rasgos tratables son múltiples. Este paciente no puede ser abordado con una estrategia, un medicamento único le resuelve la vida. ¿Cuáles son los que nosotros nos mantenemos en la cabeza para evaluar la eficacia de un biológico o un tratamiento? Bueno, ahorrar o evitar el uso de corticoides, evitar o minimizar las internaciones. Los biológicos han mejorado no solo el asma a la cual uno dirige el tratamiento, sino algunas comorbilidades como la dermatitis atópica, la sinusitis crónica con poliposis nasal. Y otra forma de medirlo y que uno no debe evitar es utilizar cuestionarios como ACT, ACQ, GT, para tener una idea clara de cómo uno está impactando en la vida de esos pacientes. Ya lo mostraron, solamente decirles que las guías, si ustedes se fijan para indicar biológicos, tienen como senderos, trayectorias fenotípicas. Cada uno de los biológicos tiene la propia y desde el año 2019 lo plantea. Sin embargo, la gravitación del asma es muy amplia y no es totalmente dependiente de la gravedad. No todo es grave cuando se dice que es grave. Las guías actuales están basadas parcialmente en el paciente individual. Todavía tienen un nivel de generalización demasiado amplio
a mi gusto. La estrategia basada en rasgos tratables se posiciona más allá de ni algoritmos terapéuticos, ni de manejos esquemáticos, sino que individualiza al paciente. Identificamos rasgos tratables, evaluamos su impacto y los tratamos adecuadamente. Si uno trata esos rasgos adecuadamente, los resultados serán indudablemente mejores. Está visto que abordar los rasgos tratables es prácticamente tan eficaz como utilizar biológicos, y la indicación de biológicos indudablemente ha revolucionado la medicina como la conocemos. Pasamos de entender que hay diferentes tipos de pacientes a entender que hay fenotipos, y ahora a identificar los rasgos clínicos que hacen a cada paciente un paciente diferente. Por eso yo siempre sigo asumiendo la idea que planteaba el gran físico americano Richard Feynman, que decía: la ciencia es la creencia en la ignorancia de los expertos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, profesor Colodenco, por esta excelente presentación y un abordaje diferente a un tema que estamos inmersos cotidianamente en estar viendo este tipo de presentaciones con una temática pues ya conocida y a veces hasta repetitiva, y que la idea precisamente del día de hoy era tratar de darle una refrescada a estos temas y verlo desde el punto de vista de cada uno de ustedes. Las primeras 2 sesiones con casos clínicos y esta tercera en un abordaje integral de la fenotipificación por parte de usted. Y ahora lo que yo quisiera hacer con ustedes, aprovechando que estamos aquí juntos y que los 3 son expertos en esta materia, la doctora Cano nos presentó un caso de una mujer que empezó con problemas alérgicos desde la infancia y al llegar a la adolescencia abre con asma, y a partir de ahí pues sigue con asma que no ha podido ser controlada hasta el momento, y con un deterioro severo de la función pulmonar que no sabemos todavía si va a ser permanente o no, y que ha usado biológicos sin tener una respuesta como nos hubiera gustado. La pregunta para usted, doctor Colodenco, sería, no sé si recuerde los detalles del caso, pero si tenía alguna duda en particular o quisiera comentar en cuanto al manejo, ¿qué sugeriría usted que se hubiera hecho en este momento, o qué hubiera hecho usted diferente en los años previos en la evolución de esta paciente? No, yo creo que la paciente está muy bien estudiada, ha sido tratada adecuadamente porque es una paciente de inicio infantil y cumple todos los criterios que las guías recomiendan para el uso de omalizumab, no me cabe ninguna duda. La no respuesta de los pacientes es una paradoja que uno se encuentra. Quien atiende pacientes graves sabe que el paciente ideal no existe. Es decir, los pacientes son más complicados y nos plantean más disyuntivas de lo que uno piensa. Es muy probable que esta paciente tenga un componente de inflamación y o remodelación que no sea mediado por IgE. Nosotros sabemos que la interferencia de la IgE es predominantemente con la vía clásica T2, que es la vía alérgica. Pero es probable que los pacientes tengan mecanismos que son de inmunidad innata. Esta paciente tenía eosinofilia, que probablemente no sean afectados por el omalizumab y requieran una estrategia quizás diferente, no lo sé. Ante el fracaso de la respuesta al omalizumab, mi opción, en base a las características clínicas que plantea la doctora Cano, hubiera sido quizás el dupilumab, ¿no? Bueno, con respecto al caso, yo quisiera preguntarle a la doctora Cano, o sea, si el deterioro que estamos viendo en la función pulmonar, podemos considerar que sea irreversible por la misma remodelación, pero ¿no tendrá también ahí un componente que esta persona empezó a tener asma, inflamación de la vía aérea en una etapa temprana del desarrollo, y que lo que estamos viendo es precisamente una combinación de que no hubo un desarrollo completo de la anatomía bronquial como era esperado,
sumado a la inflamación y que probablemente aún antes de que tuviera síntomas de asma ya tenía ya tenía inflamación de la vía aérea baja que no había sido detectada. No sé qué opinas al respecto, Carmen. Es importante entender esto porque luego si andamos persiguiendo la función pulmonar en algo que es irreversible, pues nos vamos a ir para el otro lado en el sobretratamiento. Sí, pues la verdad es que es difícil definir qué te presenta, o sea, cuándo inicia la remodelación, por ejemplo, ¿no? Hemos visto estudios que en biopsias de niños muy pequeños y que ya tienen cambios estructurales importantes, entonces no hay una, pues digamos, un solo factor de riesgo para decir este paciente ya tiene remodelamiento de la vía aérea. Lo sospechamos por la evolución que ha presentado. La última espirometría, pues sí hay reversibilidad, ¿no? Es la única, pero en realidad en casi todas las espirometrías no hay reversibilidad en FEB1, ¿no? Entonces, pues sí es difícil determinar qué tiene. Seguramente sí tiene ya cambios estructurales en la vía aérea. También es difícil pensar que esta paciente antes de los 11 años no tuvo nada, como usted bien dice. O sea, a los 6 años le diagnostican rinitis alérgica, pero a los 11 años debuta ya con un cuadro grave, con una crisis asmática grave, con un FEB1 en esa ocasión de 35%, y de ahí no se ha recuperado. Entonces es difícil pensar que de verdad esa niña, previos a esos 11 años, no ha tenido nada. Platicaba cuando contaba la historia perinatal, ¿no? Muchas veces sí vemos a los niños prematuros que pueden tener como más factores en cuanto a función pulmonar disminuida. Sin embargo, esta niña aparentemente, de hecho fue una niña postérmino, nació a las 42 semanas, un poquito más de las 42 semanas. Tuvo sí un cuadro al nacer que probablemente sospecharon de aspiración de líquido amniótico meconial, sin embargo, solamente requirió oxígeno 3 días por puntas nasales, nada grave o complicado durante el periodo perinatal. Entonces, como que van sumándose factores, como bien decía el doctor Kolodenko, no hay un paciente con una sola causa, ¿no? de la complicación en el asma grave, sino se van sumando factores a lo largo de la vida. Y el crecimiento pulmonar, pues también sabemos que pues sí puede estar entre los 8, 11 años, ya un poco más detenido. Sin embargo, tampoco hay una edad en la cual se detenga por completo el crecimiento pulmonar. Sin embargo, en la edad pediátrica, pues sí es importante conservar en lo posible o evitar estos cuadros que comprometan el crecimiento del desarrollo pulmonar, que también se ha visto ya en cohortes de seguimiento, que pues se puede afectar en los pacientes que tuvieran algún problema durante la infancia y con factores de riesgo, pues más adelante, como lo mostró también el doctor Kolodenko. Pues yo quisiera invitar a José Luis a que nos dé su opinión. No sé si ya conocía este caso, es un caso de Liner, ya a lo mejor ya lo ha conocido, pero siempre a veces nos ocurren los pacientes crónicos que tenemos mucho tiempo de estar siguiendo. A veces nos casamos con lo que ya sabemos del paciente y seguimos por ahí, nos da la ceguera de taller. Y luego cuando lo vemos desde afuera o lo vemos de otra manera, resulta que, caray, se me había pasado esto, o en este momento sería conveniente hacer esto otro. No sé, José Luis, si en este momento tuvieras a esa paciente, ¿sugerirías hacer algo más? Siendo que tiene una historia franca de alergias, hacer mediciones de IgE específica, inmunoterapia, tanto tiempo de evolución, buscar ahora bronquiectasias, ¿alguna otra cosa que sugieras? Muchas gracias, doctor. Sí, de acuerdo, pues más o menos la conozco y un poco de la razón por la cual solo estuvo con el biológico que recibió y no se le ofreció otro era porque pues de los que disponemos en el momento actual, digo, solamente tenemos benralizumab y omalizumab, pues en ese momento no teníamos más que omalizumab. Esa es una de las razones por las cuales recibió este tipo de tratamiento. La otra es que, por supuesto que estamos de acuerdo con que la medicina tiene que evolucionar y sobre todo, bueno, a los que nos gusta ver asma, pues por supuesto que vemos que en asma las cosas deberían abordarse de acuerdo a estos rasgos dominantes o estos rasgos tratables de la enfermedad. Y eso nos lleva un poco al tema del perfil inflamatorio de la vía aérea a través de la medición de esputo inducido. Entonces, ese es uno de los, pues, de las pruebas que por lo menos nosotros consideramos esenciales, y si algo pudiéramos cambiar en el abordaje de esta paciente, seguramente tendría que ver en conocer cuántos eosinófilos tiene, cómo están los neutrófilos, tiene un componente de reflujo, buscando los macrófagos, evaluando
pues algunas otras enfermedades, digamos, se pueden medir en el esputo hasta anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos que también contribuyen a esta parte del comportamiento grave de la enfermedad. Seguramente que si tuviéramos estas pruebas de manera rutinaria, y digo, nosotros intentábamos hacerlas, pero vino la pandemia y entonces ahora solo vemos COVID, entonces seguramente ese sería un abordaje diferente que podríamos hacer en el contexto de la medicina personalizada o de rasgos tratables. ¿Habría que buscarle bronquiectasias, poliposis nasal en este momento? Sí, y eso se ha hecho. Digo, la verdad es que en el abordaje de asma grave se investigan todos los diferenciales y las enfermedades que lo acompañan. Una de ellas, lógicamente, es la poliposis nasosinusal y tienen tomografías porque también nos sirve para ver, digo, la parte del atrapamiento aéreo, el engrosamiento de las paredes de los bronquios y además cuestiones como bronquiectasias. Doctor Kolodenko, no sé si quiera comentar algo al respecto. Sí. Usted mencionó el uso Llámala, de DUPI, ¿fue por algo en particular? primero porque el DUPI tiene un impacto importante en la función pulmonar y determinados aspectos de la remodelación. Aún así, yo no diría seguro que es una candidata a DUPI, solamente es una propuesta cuando hay un fracaso con otro biológico, en esta consideración que la paciente tuvo declinación funcional. La paciente fue perdiendo función. ¿Con qué está asociada la declinación funcional? En esta paciente no, el tabaquismo es uno de ellos. Pero el otro factor que es muy importante es la eosinofilia general o en esputo. La eosinofilia es un factor de obstrucción. Y hay una doctora en Irlanda que se llama Eleonora Danican, que hizo un trabajo muy interesante. Ella midió cuántos segmentos bronquiales están impactados por moco, tienen impactación mucosa, o sea, están totalmente obstruidos. Y ella decía que si de los 20 segmentos había por lo menos 4 o más, había un 70% de probabilidades de tener obstrucción fija de cierta magnitud. Cuanto más segmentos, más obstrucción. Y ese fenómeno está asociado con la presencia de eosinófilos. No es algo fácil de medir. Lo otro que decía recién José Luis, que es un tema nada menor, la presencia de bronquiectasias. Las bronquiectasias son relativamente sencillas de medir porque requieren un tomógrafo y se basan en comparar básicamente el diámetro y el grosor de la pared bronquial versus la arteria acompañante. No es algo tan difícil. Pero, bueno, esos son los factores que a mi gusto se identifican y también lo que Fernando, el doctor chileno que está en Tucson, Arizona, Fernando Martínez, identifica también con pacientes que vienen con factores genéticos intrauterinos de pérdida de función pulmonar. Muchos de los pacientes que nosotros como médicos de adultos identificamos con EPOC que tienen obstrucción fija porque fumaron, probablemente, como dice Bartolomé Cheli, vienen mal fabricados, o sea, vienen mal ensamblados, como dice él. O sea, la falla no es por haber fumado, quizás eso la agravó, pero ya desde chicos tenían una baja función pulmonar. O sea, hay más de un factor para la obstrucción fija. ¿Qué opinarían del uso de inmunoterapia en esta paciente de la doctora Cano? No. Las guías no la, digamos, excluyen el asma grave como un terreno para el uso de la inmunoterapia. A pesar de que tenga una historia de alergia franca desde la niñez que no ha sido tratada específicamente. Bueno, digamos, no hay ningún trabajo que sostenga que en asma grave el uso de la inmunoterapia cambie la historia natural o la respuesta al tratamiento farmacológico, lo que fuera. No hay ningún trabajo que lo sostenga, ¿no? No diría,
Digamos, esta es la línea general. Ahora, en un paciente particular, uno no sabe si eso es aplicable o no. Carmen José Luis, ¿alguna opinión al respecto? Pues igual concuerdo con el doctor Kolodenko, esta paciente que, pues, si bien empezó en la infancia ya con la alergia, digamos, no hay una evolución de asma leve en algún momento, o sea, siempre ha sido el comportamiento grave. Claro. De hecho, nunca sí fue valorada por alergología y los mismos alergólogos no la iniciaron debido a que siempre presentaba pues función pulmonar disminuida, con exacerbaciones frecuentes, entonces siempre iban retrasando incluso las pruebas cutáneas, ¿no? O sea, retrasaron mucho el tiempo en el que se realizaron. Entonces, y también, pues bueno, tiene alergia a más de uno, ¿no? Entonces, al ácaro del polvo es en donde se ha visto un poco que funciona la inmunoterapia sublingual y pues cuando es como en un monocomponente, ¿no? Pero no en el caso de esta paciente que siempre ha tenido un comportamiento grave. Que el caso que nos presentaste, Carmen, pues es opuesto a lo que habitualmente vemos, que es el paciente que está con inmunoterapia, con inmunoterapia y se retrasa el tratamiento específico o que más pudiera funcionar. No sé, José Luis, si quieres comentar algo sobre ese tema. Sí, de acuerdo. Yo, o sea, pienso que el papel de la inmunoterapia no es como para ofrecerlo como una estrategia de tratamiento para asma grave, porque en asma grave no tiene un papel. Sí es importante tratar de controlar los factores de exposición ambientales de los pacientes, porque lógicamente esto contribuirá para el desarrollo de los síntomas. Y sí que hay estudios donde se ha visto que cuando se eliminaron todos los factores de alergia de la casa, que todo se cambió y a pesar de que se tiene un control estricto en el tema de las alergias, esto no contribuye o no mejora en nada el comportamiento grave de la enfermedad. O sea, es una situación diferente, es asma grave y la otra situación es lo que puede estar mediado por las alergias, pero en este caso específico, pues la inmunoterapia no tendría un papel. Para el tratamiento de asma grave, sí hay que controlar los factores ambientales. Si mal no recuerdo en la historia, Carmen, la historia de esteroides sistémicos no fue algo muy importante en esta paciente, si mal no recuerdo. Y únicamente eran en los ciclos cortos, digamos, en caso de que presentaba crisis moderada, crisis asmática grave, pero nunca se dejó como un tratamiento continuo. También pues tiene que ver con que pues en los niños no usamos habitualmente el esteroide sistémico como pues un poco con más libertad en los adultos, digo un poco porque pues sabemos todos los efectos secundarios que pueden tener. Entonces en la población pediátrica está mucho más limitado el uso de los esteroides sistémicos. Entonces pues sí el contar con alternativas que de forma temprana, ¿no? Como el uso de los biológicos en esta población, pues hará que tengamos menos efectos secundarios que sí impactarán no solamente pues en un sitio, sino tienen múltiples efectos sistémicos, ¿no? Probablemente una situación en la que uno se vea entrampado es cuando llega el paciente por primera vez contigo con una historia de varios años de sintomático y asma grave y no está recibiendo ni biológico ni esteroides sistémicos. Y tú decides ponerlo en un biológico, pero a lo mejor dices, ¿sabes qué? Mientras lo pongo en un esteroide, mientras veo si funciona o no. No sé qué opinan al respecto. ¿Qué sería lo más conveniente? ¿Esperarse al efecto del biológico, que a lo mejor no funciona, o tratar de controlar al paciente con esteroides mientras le encuentre otra opción de tratamiento? Pues dependerá también del efecto que buscamos con el biológico, como veíamos, ¿no? O sea, una disminución de exacerbaciones quizá no lo vamos a ver pronto, lo veremos en el transcurso del año, pero la mayoría de los biológicos tienen un efecto en la cuestión de control de síntomas, los que tienen mejoría en la función pulmonar como dupilumab o benralizumab, pues en realidad lo empezamos a ver en algunos desde las 4 semanas del inicio, ¿no? En algunos un poco antes, entre las 2 y las 3 semanas. Entonces creo que dependerá de lo que estemos buscando para ver, ¿no? En qué hay mejoría para poder determinar el tiempo. Pero sin duda creo que pues el paciente que está con esteroide sistémico antes del biológico, pues la mayoría serán los adultos, ¿no? Por todo esto que decimos, pero pues podría caber la posibilidad que algún paciente requiera esteroide sistémico y se inicia el biológico también por esta razón, ¿no? Porque es un paciente córtico dependiente.
Sí, ahí yo insistía porque si uno se va a las guías que ahorita el doctor Colodenco ya las hizo garras, pues en el paso 5 viene que el paciente puede estar en esteroides, le pones el biológico y luego le quitas los esteroides. O sea, se pudiera dar a entender entonces que el esteroide es el paso previo a poner un biológico, o que por estar en esteroides es que le vas a dar un biológico. Pero según lo que nos comentas, no necesariamente tenemos que poner en esteroides al paciente que no lo está recibiendo si tenemos un biológico que consideramos que le puede resolver el problema. ¿Entendí bien la recomendación? ¿Están de acuerdo en ese Así es. concepto? Sí. Doctor Colodenco, ¿sí? Sí, yo haría una observación para la audiencia, no para ustedes, sino dirigida a la audiencia, que me parece que la estrategia de uso biológico, yo tengo bastantes pacientes en tratamiento con biológicos y lo uso, es que nunca un biológico, por más que uno esté absolutamente convencido que el paciente que vio por primera vez ese día tiene asma grave refractaria, yo me resisto a indicarle un biológico la primera vez que lo conozco, por más que en general muchos pacientes llegan con el siguiente mensaje, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, usted es el neumonólogo número 10 que veo, el neumólogo número 10, usted es el neumólogo número 12, espero que usted me resuelva lo que otros no hicieron. Mamma mía, qué responsabilidad. Usted piensa que yo lo voy a lograr, ¿de dónde? Es una cuestión de fe, entonces, le digo. Pero es así. No lo pongo nunca, nunca indico un biológico en la primera visita y trato de convencerme yo de que uno tiene que pensar fuera del límite que uno tiene, ¿no? Más allá de que uno habla un lenguaje que está limitado, lo que uno conoce, la experiencia que uno tiene. Si uno piensa fuera del casillero, a veces se encuentra con... Le cuento un ejemplo. Hace poco veo una niña, una mujer joven de 20 y pico de años, 20 y pocos años, que tenía un asma leve desde chica, siempre había tenido asma, pero hacía 1 año y medio que había empeorado. Entonces, me dice, pasó algo hace 1 año y medio, que estaba prácticamente todos los días con corticoides, no estaba bien controlada pese a altas dosis de corticoides inhalados, LABA, LAMA, estaba bien medicada, el médico que la manejaba bien, pero no se entendía qué había pasado, por qué había cambiado la conducta de la... Y la paciente me dice que tenía un perro desde entonces, había adoptado una mascota, un perro, y convivía. Entonces yo dije, claro, no preguntaron eso, es alérgica al perro. Le pedí un RAS, le hicimos pruebas cutáneas con el perro, fueron negativas. Digo, bueno, debe ser alguna limitación del reactivo que usamos. Bueno, nosotros no tenemos fracciones antigénicas para medir, o sea que nos quedamos con que no era alérgica al perro, pero el perro era la causa. Porque cuando se iba de vacaciones y se le dejaba al perro a sus padres, desaparecía el asma o mejoraba el control. Hasta que, cuando se cumple 6 meses de tener el perro, la mujer tiene asma continua que no mejoraba ni yéndose de la casa o no, seguía teniendo. Digo, pero acá hay un factor que tiene que ver con el perro, pero no es alergia. Las pruebas de alergia al RAS fueron negativas. Le pedí Toxocara canis, porque la mujer tenía una eosinofilia pulmonar. Tenía una tomografía computada que alguien le dijo que era una fibrosis pulmonar, sin embargo tenía infiltrados periféricos y migratorios en la tomografía computada. Tenía Toxocara canis positiva, el tratamiento con ivermectina le terminó con el asma grave. La estrategia de rasgos tratables es útil a veces, es muchas veces útil. Bueno, tenemos aquí una pregunta de la audiencia con respecto al mismo caso del paciente de la doctora Cano. ¿Cuál sería la utilidad de termoplastía en este momento para esa paciente?
Pues tendríamos que, no ha sido evaluada en cuanto a la hiperreactividad de la vía aérea, no sabemos qué tanta hiperreactividad pudiera tener. Creo que la termoplastía bronquial, pues sí la utilizamos a partir de los 18 años en nuestro país, pero también hemos visto que no hay un cambio tan importante en la función pulmonar, ¿no? Creo que podríamos tener otras estrategias, pero sí evaluar bien la hiperreactividad de la vía aérea sería una de el primer paso para decir si pudiera ser candidata o no a una termoplastía bronquial. Y creo que si la acabas de cambiar de biológico, pues hay que esperar la respuesta. Y ya que estamos hablando del tema de eso de cambio de biológicos, ahora se está proponiendo no solo cambiarlos cuando fallan, sino intercambiarlos periódicamente. No sé qué opinan al respecto. Ninguna experiencia. Ninguna. José Luis. No, tampoco. Digo, he leído dobles biológicos, switch cuando uno falla, pero alternarlo de manera preventiva, no conozco. Pues sí, todavía creo que hay mucho que desconocemos de los biológicos y no sé qué opinen ustedes, pero probablemente en un futuro también no sea el último recurso para tratar a los pacientes. O sea, no esperar a que tengan asma grave para indicárselo, sino probablemente tenga que ser antes identificando los rasgos tratables, que sabemos que si no los tratamos bien, pues van a evolucionar a asma grave. Hay un Bueno, cuadro pues, muy interesante del doctor Nicolas Roche. ¿Usted conoce a todo el mundo, doctor? Los conozco de lectura, no son amigos personales. A mí se me olvida el nombre de José Luis. Sí, que es muy parecido a lo que dice Adrián, porque llamó la atención. Él tiene un cuadro como la guía Gina, tratamiento escalonado, pero en el escalón 1 están los biológicos. Hizo una inversión de la Gina y empieza. Eso también salió en un Lancet Respiratory Medicine. Entonces digo, pero este tipo está loco. Empezar con biológicos en todos los asmáticos es, claro, el texto del artículo es cuando los biológicos tengan un precio mucho menor del que tienen actualmente, ¿no? Cuando salgan lo mismo que un tratamiento de corticoterapia inhalada, un poco más. Bueno, pues no sé si podemos pasar al caso de José Luis. Si recuerda, doctor, las características del paciente de José Luis, que a final de cuentas empezó a responder bien con un biológico. Si tiene algún comentario que nos quiera hacer, doctor Kolodenko. No, me pareció un caso muy interesante. ¿Cuánto tiempo después de iniciado el biológico notaron ustedes la mejora y en qué la notaron de manera dramática o importante? La respuesta fue después de la primera dosis y el cambio más importante que ella percibía era la tolerancia al ejercicio. Digo, mejoraron los cuestionarios ACT y ACQ, pero su cambio más notorio fue la tolerancia a las actividades físicas. Bien. Quisiera yo preguntarles a los tres su opinión sobre el término de superrespondedor. ¿Es un término publicitario? ¿Es un término real? ¿Se acuñó a bote pronto para tratar de decir que estos medicamentos son muy buenos? Porque si vemos los porcentajes de los pacientes que no responden a un biológico, pues con algunos de ellos son muy grandes los porcentajes. No sé qué opinen sobre este término. Hay una diversidad de opiniones respecto a este término, porque algunos se contentan con un año para evaluar si un biológico genera en el paciente una superrespuesta, una respuesta parcial o no respuesta. Algunos necesitan un año, hay otros que llevan la descripción de superrespondedor a un plazo de 2 años. Me suena que por el momento es más construcción semántica que realidad. Yo diría que los superrespondedores con la mayoría de los biológicos, superrespondedores significa, es una manera medio posmoderna de definir la respuesta. Yo diría aquellos que responden completamente, yo qué sé, exacerbaciones no, uso de corticoides no, uno se hace una serie de preguntas y si todo se ha anulado, todos los rasgos tratables que buscamos
negativizar uso de corticoides, exacerbaciones, visitas a emergencia, tolerancia al ejercicio, ACT o ACQ, etcétera, son para bien y son respuestas contundentes, uno diría que es un súper respondedor. Si alguna de esas cosas no es total y es parcial en unos rasgos y no es total en otros, bueno, uno diría que es un respondedor parcial. No hay un consenso respecto al tiempo que se necesita para definir a un paciente de esa manera. Yo diría que en general con la mayoría de los biológicos las respuestas, si tienen comorbilidades los pacientes, tipo sinusitis crónica, generalmente la mayoría de los pacientes responden parcialmente, no totalmente. Por ejemplo, con el omalizumab, muchos de los pacientes que tienen una respuesta clínica extraordinaria cuando uno los indica adecuadamente, no mejoran su función pulmonar. O la respuesta de la función pulmonar no es dramática. Y sin embargo, yo tengo un gran número de pacientes que con omalizumab decidieron ellos, sin que yo se los indique, suspender la terapia inhalada porque ya no iban más a la guardia, no usaban más corticoides sistémicos, se sentían tan bien y tan normales que se sentían con derecho a suspender toda la medicación inhalada. Y sin embargo, el FEV1 estaba fijo como el rulo de una estatua. No sé, Carmen, José Luis, ¿qué opinan ustedes de este término de súper respondedor? Pues a mí me parece una buena propuesta, dado que me parece una forma de presionar a tener criterios adecuados de respuesta a los biológicos, porque les presentaba yo al final unos criterios ahí propuestos donde decía que un criterio de respuesta era disminuir la tasa de exacerbaciones al 50%, pero hay personas que tienen 6 exacerbaciones durante un año y decir que está mejorando, si antes fue 6 veces a urgencias y ahora solamente 3, pues claramente es un paciente que sigue no estando controlado. Entonces, esta iniciativa de los superrespondedores es un panel Delphi, nosotros participamos en ese, tomaban en cuenta distintos criterios, tanto biológicos, de función pulmonar, de síntomas. Algunos se veían bastante, digamos, con la vara muy alta. Decían que una persona que tenía una respuesta de superrespondedora a función pulmonar tenía que tener un incremento de 500 mililitros, medio litro en la función pulmonar, lo cual sabemos que los biológicos es muy difícil que lo logren. Entonces, hay criterios demasiado altos. Me parece que 500 mililitros es demasiado pedirle para un biológico, dado que la función en el momento actual de los biológicos no es tanto mejorar la función pulmonar, sino controlar las exacerbaciones que son mediadas por eosinofilia, porque finalmente son medicamentos para inflamación de tipo 2, pero me parece que es un buen intento como para tener criterios que vayan más allá de los 100 mililitros que a veces se consideran como estadísticamente o clínicamente importantes, pero sabemos que 100 mililitros es la propia variación de una espirometría. Yo estoy de acuerdo en que se tienen que acuñar o se tienen que definir un poco mejor estos criterios de superrespondedor, pero a mí me parecen una buena idea. Yo estaría de acuerdo con el propósito de tener una definición que nos permita decir que ese paciente ya no requiere nada más. Pero con las definiciones que tenemos ahorita de superrespondedor, pues hay pacientes que requieren más cosas aunque sean superrespondedores, porque no les resolvimos el problema. Eso es lo que voy, aunque yo creo que no es una definición perfecta. El término a lo mejor sí, pero el componente de la definición, desde mi punto de vista, no es adecuada. Y hay que recordar que aunque sea un Delphi, pues es un problema cuando le metemos la democracia a la medicina, porque en la ciencia pues la democracia no vale. Aunque la mayoría haya opinado o haya pensado algo, a lo mejor el único que no le hicieron caso era el que tenía la razón. Como el ponente que mencionaba ahorita, el doctor Kolodeico, que puso al revés Gina, a lo mejor dentro de 10 años resulta que tenía la razón. Pero bueno, este es un tema que todavía está abierto y lo que es muy importante es que es un tema de debate y que debemos, a veces la industria usa estos términos para promocionar sus productos y es en lo que no debemos caer, en la trampa de la mercadotecnia, de la publicitación de algunos de estos productos.
A eso iba mi intervención. No sé, Carmen, si opinas algo diferente o quieres comentar algo. No, pues sí estoy de acuerdo en que hay que buscar objetivos claros de respuesta, ¿no? Porque pues como lo vemos como muy general, pero no hay un criterio muy claro todavía para definir la respuesta de los pacientes y por supuesto el tener un constructo con varios componentes pues sería lo ideal como para decir un paciente es súper respondedor, ¿no? Pero creo que nos falta mucho todavía por establecer primero respuesta o los respondedores para ya después hablar de estos que son un súper respondedores. Pero sí estoy de acuerdo en que falta todavía mucho por abordar en esto, pero sí es necesario. Comparto totalmente. ¿Sí? Bueno, pues ya estamos sobre el tiempo. Yo quisiera antes de cerrar, la última pregunta va dirigida a José Luis. En su última diapositiva puso ahí la línea del metro de México y no alcancé a ver si venía la línea 12 dentro de las líneas que puso ahí. No la puse porque esa salió defectuosa. Aquí solamente lo que funciona. Bueno, pues les agradezco mucho su presencia, su participación, el habernos compartido sus conocimientos, su experiencia y a nuestro auditorio por habernos acompañado. Estamos viviendo tiempos difíciles, todos estamos cansados, angustiados, estamos viviendo la peor parte de esta pandemia. Cuídense mucho, por favor, no hagan confianza. Aunque le caigamos gordos a todos los demás, hay que seguir promoviendo la vacunación, el cubrebocas, quedarnos en casa lo más que se pueda. Agradecemos a nuestros patrocinadores de Novartis y a todo el equipo de producción que ha hecho que esto funcione a la perfección. Que tengan muy buenas noches y que descansen. Nos vemos en la próxima.